El objetivo de este vídeo es aclarar los conceptos de Arduino que hasta ahora hemos visto. En principio, para tener claro cómo debemos programar el código de Arduino y cómo debemos conectar los elementos de un determinado sistema que queremos hacer automático, tenemos que tener muy claras las condiciones en las que funciona dicho sistema. Si nosotros estamos diseñando un semáforo en el que una luz verde permanece encendida en condiciones normales y tenemos un sensor de sonido el cual va tomando lectura del ruido ambiental y a partir de un determinado valor queremos hacer que la luz verde cambie a roja para avisar de que hay demasiado ruido, lo primero que tenemos que hacer es escribir las condiciones en un papel o en una hoja. Ahí tenéis, por ejemplo, la primera condición es que cuando no está activado nada, es decir, en condiciones normales, la luz verde del semáforo se encenderá y permanecerá encendida. Cuando los niveles de ruido suban por encima de un valor, deberá apagarse la luz verde y encenderse la luz roja del semáforo. Es decir, que cuando se grita demasiado, pues se cambia de la luz verde a la roja. Quedará encendida un minuto y luego se producirá 3 parpadeos de rojo a verde y por último se quedará encendida la luz verde, apagándosela. Para que se pueda producir este efecto de pasar de la luz verde a la roja cuando el nivel de ruido sube por encima de un valor, tenemos que incluir en el sistema una entrada o un sensor, mejor dicho, que lea los valores del ruido. Por lo tanto, incluimos en el sistema un sensor de sonido que lee el valor del ruido. Y para controlar las luces rojas y verdes, tenemos que incluir un relé. ¿Por qué? Bueno, pues porque el circuito que vamos a utilizar para controlar el nivel de ruido es un circuito que funciona en corriente continua. El circuito, digamos, de control, circuito de corriente continua, en el que se incluye el sensor Arduino, que lo utilizamos como procesador para que procese la señal del sensor y mande una señal de salida a través de sus pines. Y esa señal de salida será en corriente continua mientras el circuito de las lámparas funciona en corriente alterna. Se llama circuito de potencia porque además tiene más potencia que el de corriente continua. Ese elemento en electricidad se llama relé. Aquí lo tenéis en la figura. El relé tiene una bobina que funciona pues a modo de electroimán. Bueno, a modo no, es un electroimán. Y tiene dos terminales. Se conecta uno al positivo de la corriente continua y el otro al negativo de la corriente continua.
Cuando la corriente circula por la bobina, aquí se crea un campo magnético que atrae la armadura y hace que se mueva el contacto central. Estos son los contactos donde se conecta el circuito que hemos dicho de la lámpara, el que funciona a una potencia mayor en corriente alterna. Repito, se conecta ese circuito a los contactos. En el circuito donde el contacto central está pegado al de la izquierda, que pone NC, normalmente cerrado, aquí se conectaría la lámpara verde, porque debe permanecer encendida cuando la bobina no recibe corriente, es decir, como hemos dicho antes, en condiciones normales. Debe estar encendido el verde, por tanto se conectaría aquí el verde. Al normalmente cerrado, entre el normalmente cerrado y el común, que es el contacto C. Y luego al normalmente abierto, esto sería de inglés normally open, estaría conectada aquí, entre este contacto y el común, la lámpara roja, que es la que se va a encender cuando Arduino mande la señal de salida por el pin de salida y active la bobina, cree el campo magnético y mueva la armadura y haga que se cierre el contacto C con el normalmente abierto y se encienda la lámpara roja en lugar de la verde. Por tanto, resumiendo, el relé se conectaría entre el circuito de control de Arduino que estaría conectado a la bobina y las lámparas del semáforo que funcionan en corriente alterna y que estarían conectadas a los contactos. Vamos a generar el código de Arduino a través de ArduBlog. En el menú herramientas, la opción ArduBlog nos abre este cuadro o menú con una pantalla en la que podemos observar a la derecha una serie de bloques. Tenemos el bloque de control, donde tenemos el bucle principal que sería el loop, y luego bucles tipo mientras que o while, que son los que hemos visto, para programar las dos opciones, mientras que la variable sensor activado que vamos a declarar sea falsa y que lea el sensor, que haga la lectura del sensor de sonido, y el otro bucle mientras que esa variable de tipo verdadero o falso llamada sensor activado esté en verdadero, que es cuando hay mucho ruido, y se produzca el efecto de encender la luz roja y luego el triple parpadeo que queremos conseguir. Al principio del programa declaramos con el bloque configura variable digital la variable llamada sensor activado, que la vamos a inicializar con el valor falso, y luego en la condición del primer mientras que ponemos el operador no, que sería cuando se niega la variable sensor activado. Eso quiere decir que cuando el sensor activado esté en falso. Por eso se pone ese no con el fondo verde, que sería en el código de Arduino como el signo de exclamación, que cierra la exclamación, que sería el declarar que mientras que esa variable esté negada o esté en falsa. Entonces configuramos la variable numérica llamada lectura sensor para que me guarde en esa variable los valores del pin analógico número 3, porque hemos decidido conectar el sensor a la entrada de Arduino A3. Recuerdo que las entradas analógicas están en Arduino, donde ya hemos visto en clase, ¿vale?
Por un lado están las salidas digitales y por otro lado las entradas. Y dentro del primer bucle mientras vamos a poner una condición con la sentencia condicional si o if en inglés, que sería si ponemos el operador mayor que, si la lectura del sensor que hemos tomado ese valor anteriormente es mayor que un número que en este caso es 800, sabemos que el sensor va a dar valores entre 0 y 1024. Si es mayor, repetimos la lectura del sensor a 800. En este caso vamos a hacer que la variable sensor activado ahora valga verdadero. Vamos a quitar lo que no me vale, he duplicado el bloque y ahora voy a coger solo el configurar la variable digital sensor activado a cierto o verdadero. ¿Para qué? Para que salte al siguiente bucle mientras que. Le pongo el retardo de 80 milisegundos para que dé tiempo a volver a leer el sensor. Si el ruido está por debajo de 800, tenemos que dar un tiempo para que vuelva a tomar la lectura y vuelva a asignar ese valor a la variable lectura sensor. En el segundo, mientras que, la condición es que el sensor activado sea verdadero. Y si es verdadero, ¿qué hacemos? Pues configuramos el pin digital 13, que es la salida 13, en principio con el valor alto, highest en inglés. Y le asignamos un retardo de 500 milisegundos para luego hacer una repetición de 3 veces de apagado, encendido, apagado. Aquí estoy configurando, duplicando los bloques, estoy configurando esa repetición. Bueno, aquí voy a colocar 60.000 milisegundos, que es un minuto, lo voy a separar del resto del bloque. Vamos a ver. Esto sería el primer paso que quiero que haga cuando el sensor esté activado, es decir, cuando la variable sensor activado sea verdadero. Repito, pongo la salida 13 en alto, es decir, activo la bobina del relé, la dejo activada durante un minuto, por tanto estaría encendida la lámpara roja y luego repito, decía que en el código faltaba poner el retardo de 500 milisegundos entre el apagado y el encendido de la salida digital 13, que realmente es el activado o el desactivado de la bobina del relé, para que de una lámpara se encienda la otra. Es decir, aquí si se apaga el relé se enciende el verde y cuando se activa el relé se enciende el rojo. Aquí se enciende el verde y ya por último asignamos el valor falso a la variable sensor activado. ¿Para qué? Para que se salga de este bucle mientras, porque ya no es cierto o verdadero, sino que ahora es falso y entre en este otro bucle mientras, que es el que hace la lectura del sensor de nuevo. Y si volvemos a subir el volumen del sonido, cuando pasa a 800, se vuelve a poner la variable sensor activado en cierto y volvería al bucle mientras de abajo. Si le doy al botón subir y guardando el archivo, vemos cómo se ha generado el código de Arduino parecido al que teníamos en el examen. Lo único que aquí añade al nombre de las variables, al principio, a ese nombre, pues una abreviatura. Bueno,
que no tiene importancia. Pero vemos como aquí el bucle while tiene el signo de exclamación, que es cuando es falso, ¿no? El bucle if, cuando es mayor que 800, aquí añade más paréntesis de los que añadíamos nosotros, pero es lo mismo. Todavía aquí es mucho más complicado porque añade más paréntesis. Y luego aquí, mientras que el sensor activado es verdadero, pues hace la secuencia que hemos dicho antes.